Admítelo. Vives más tiempo dentro de tu cabeza que en la vida real. Te acuestas agotado sin haber corrido ni un kilómetro, solo peleándote con pensamientos que te persiguen como sombras. Esa voz interior que susurra, no puedes, no vales, no llegas, se instaló en tu mente sin pagar alquiler, y lo peor es que le has creído cada palabra. Hoy quiero compartir contigo el camino exacto que recorrí para apagar ese ruido ensordecedor, para pasar de ahogarme por dentro a volver a respirar usando algo tan antiguo como potente. La filosofía estoica aplicada a tu día a día, sin frases de póster ni promesas vacías. Hubo un momento en tu vida en el que tu mente dejó de ser un refugio y se convirtió en un campo de batalla, ruido por todas partes, pensamientos hablando entre ellos, discusiones imaginarias con personas que ni siquiera estaban presentes, reproches que nadie te dijo pero que asumiste como verdades absolutas, y empezaste a creer que eso era normal, que así debía ser la vida adulta. Te levantabas cansado, te acostabas destrozado, y cuando alguien preguntaba qué habías hecho, la respuesta era simple. Nada extraordinario, solo sobrevivir a tu propia cabeza. Ese ruido no apareció de golpe. Fue entrando poco a poco, como un invitado incómodo que nadie invitó, pero que todos toleran. Comenzó con pequeñas dudas que parecían inofensivas. ¿Y si soy yo el problema? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si ofendo a alguien si pongo límites? Sin darte cuenta, ese murmullo se volvió constante. Ya no había silencio ni dentro ni fuera. Incluso en la soledad seguías discutiendo con fantasmas, con versiones imaginarias de personas que nunca dijeron lo que tú pensabas. La sensación de agotamiento sin haber movido un músculo es uno de los primeros síntomas. Tu cuerpo se sentía como después de una mudanza, pero lo único que habías cargado todo el día eran culpas. Culpas por no estar a la altura, por no agradar a todos, por no cumplir con expectativas que muchas veces ni siquiera eran tuyas. Te las colocaron otras personas, a veces incluso tu propia familia, porque el ruido más fuerte frecuentemente viene de muy cerca. Luego llegó el miedo a admitir que algo no iba bien, porque reconocerlo significa aceptar que hay relaciones que te hacen daño, y eso, cuando se trata de amigos, ya duele. Pero cuando hablamos de familia, casi se siente como una traición imperdonable. Así que eliges callar, aguantar, justificar a los demás mientras te revientas por dentro. Te repites frases como, siempre han sido así, o, no lo hacen con mala intención, mientras tu sistema nervioso pide socorro con señales cada vez más evidentes. Las señales de que es momento de tomar distancia suelen ser bastante claras, aunque tú te empeñes en mirar hacia otro lado. Por ejemplo, cada vez que hablas con esa persona, sales peor de lo que entraste, más pequeño, más culpable, más confundido. Otra señal es sentir que tienes que justificar constantemente lo que eres, lo que sientes o lo que decides. Nunca es suficiente, siempre te falta algo para ser aceptado completamente. También está esa sensación de caminar sobre cristales, midiendo cada palabra para que el otro no explote, no se ofenda, no te haga sentir culpable. Y tú, mientras tanto, tragando emociones como quien traga piedras. Imagina que tu mente es una casa. Al principio dejaste que algunas personas entraran con los zapatos llenos de barro porque, bueno, es familia o son amigos de toda la vida. Un día te diste cuenta de que tu casa estaba hecha un desastre, pero en lugar de pedirles que se limpiaran los pies antes de entrar, te pusiste a limpiar compulsivamente detrás de todos. El problema es que no dabas abasto. La suciedad seguía entrando y tu energía se iba por el desagüe. El momento clave llega cuando entiendes que no es normal vivir así, que no es normal sentir angustia cuando suena cierto nombre en tu teléfono, que no es normal sentirte pequeño cada vez que compartes una buena noticia y la respuesta es crítica, comparación o indiferencia. En ese punto, algo dentro de ti, muy al estilo de la filosofía estoica, empieza a susurrar. No puedes controlar cómo se comportan ellos, pero sí puedes decidir cuánto acceso les das a tu vida. Romper lazos no siempre significa bloquear o desaparecer con un comunicado oficial. A veces es empezar por lo básico.
dejar de justificarlos, empezar a creer lo que sientes, tomar distancia, decir no sin escribir una novela de excusas, reducir el espacio que esas personas ocupan en tu mente. Porque el verdadero corte no es el que haces en el árbol genealógico, es el que haces en tu energía. Si alguien, incluso de tu propia familia, convierte tu mente en un lugar ruidoso, caótico y lleno de culpa, tienes derecho a protegerte. No eres mala persona por poner límites. Al contrario, eres responsable contigo mismo. Y cuando te eliges, cuando te das permiso para alejarte de lo que te destruye, empieza a pasar algo mágico. El ruido baja de volumen, vuelve el silencio, y en ese silencio puedes por fin escucharte a ti. Cuando comienzas a poner distancia del ruido que te rodea, descubres algo incómodo. El ruido no solo estaba fuera, también vivía dentro de tu cabeza. Y ahí ya no puedes culpar a nadie, porque una cosa es alejarte de quien te hace daño, y otra muy distinta es darte cuenta de que tus propios pensamientos también te han tenido secuestrado durante mucho tiempo. Durante años, diste por hecho que todo lo negativo que pensabas era una verdad absoluta. Si tu mente decía no vales, tú lo firmabas. Si susurraba van a salir mal las cosas, te preparabas para el desastre como si fuera un parte meteorológico oficial. Nunca se te ocurrió la idea revolucionaria de responderle a tu cabeza: ¿y si te estás equivocando? Ahí empieza la gran confusión. Pensar que ese nudo en el estómago es una señal mística, cuando en realidad es tu sistema nervioso cansado de vivir en modo alarma. La intuición es serena, susurra. La ansiedad grita, exagera, se inventa finales dramáticos. Pero tú, con toda tu buena fe, confundías una con la otra. Así entraste en el deporte olímpico de anticipar problemas que ni siquiera habían ocurrido. Vivías como si tuvieras una bola de cristal, pero solo para tragedias. Antes de una conversación ya habías imaginado 3 discusiones. Antes de un proyecto ya habías fracasado 10 veces en tu cabeza. Mientras tanto, la vida real ni siquiera había empezado a desarrollarse. El cambio no llegó con una frase bonita de calendario. Llegó cuando empezaste a dudar. Dudaste de la sentencia automática, todo va a salir mal. Dudaste de ese pensamiento cruel que te decía, nadie te quiere de verdad. Ahí empezó el apagado de tus pensamientos negativos. No cuando desaparecieron, sino cuando dejaron de ser jefes y pasaron a ser simples opiniones. Ruidosas, pesadas, pero opiniones, al fin y al cabo. Imagina que tu mente es como una radio mal sintonizada. Antes, cada vez que sonaba un programa de catástrofes, tú subías el volumen y te tragabas todo. Ahora empiezas a hacer algo distinto. Escuchas 2 segundos, reconoces el tono alarmista y decides cambiar de emisora. No estás negando que existan problemas. Simplemente decides no pasar tu día entero escuchando anuncios de desgracias imaginarias. Una forma sencilla de empezar a apagar ese ruido interno es colocarles etiquetas a tus pensamientos. No es lo mismo decir soy un desastre que darte cuenta de estoy teniendo el pensamiento de que soy un desastre. Puede sonar simple, pero ahí introduces distancia. Dejas de ser el pensamiento y pasas a observarlo. Otra estrategia útil es preguntarte: ¿qué evidencia real tengo de esto que estoy pensando? No lo que temes, no lo que imaginaste a las 3 de la mañana, sino datos reales. Muchas veces te darás cuenta de que tu mente hace conclusiones dramáticas con 2 escenas sueltas. Te rechazó una persona y de ahí sacaste me rechaza todo el mundo. Hubo un problema en el trabajo y ya saltaste a no sirvo para nada. Tu mente es dramática, no necesariamente objetiva. No vas a poder silenciar tu mente por completo, ni falta que hace. Pero sí puedes bajarle el volumen a esas voces que te machacan y aprender a no creerte todo lo que piensas. Apagar los pensamientos negativos no es dejar de tenerlos, es dejar de obedecerlos como si fueran decretos divinos. Es aprender a respirar entre uno y otro, a cuestionarlos, a responderles con una nueva narrativa que no te hunda, sino que te sostenga. Un día, sin que pasara nada especialmente grave, notaste algo distinto. No era una tragedia externa, no era nadie tratándote mal. Era simple, estabas agotado. No cansado normal, no necesito un café.
Estabas saturado, como un dispositivo al que le abres otra aplicación y se queda congelado. Lo curioso es que tu cuerpo empezó a hablar mucho antes que tu cabeza, pero claro, tú estabas ocupado tirando para adelante. Notabas tensión en los hombros, nudo en el estómago, presión en el pecho, respiración corta, y lo llamabas estrés normal, como si vivir con el cuerpo en modo alerta fuese el pack básico de ser adulto. La fatiga, el insomnio, la irritabilidad se instalaron como inquilinos fijos. Te levantabas con la sensación de no haber descansado nada. Te costaba dormir. Te despertabas a mitad de la noche, repasando conversaciones, y cualquier tontería te ponía de mal humor. Y ahí apareció la compañera tóxica de la saturación, la culpa constante por no rendir lo suficiente. Si parabas, culpa. Si descansabas, culpa. Si no contestabas al instante, culpa. Te exigías ser productivo, resolutivo, disponible, perfecto, y como no lo eras, tu mente te castigaba. Imagina que eres como un vaso. Cada preocupación, cada compromiso, cada pensamiento negativo es una gota de agua. Durante años fuiste llenando el vaso sin sacar nada de dentro. Más exigencias, más miedos, más responsabilidades, hasta que un día, con una gota mínima, una llamada, un comentario, un correo, el vaso se desbordó y tú no entendías cómo algo tan pequeño te había hundido tanto. No era la gota, era todo lo que había antes. Aceptar que tu mente había llegado a su límite no fue fácil, porque en tu cabeza eso sonaba a fracaso. Pero si lo miras con honestidad, fue justo lo contrario. Fue el primer acto de respeto hacia ti. Una primera solución fue cambiar la relación con la exigencia. Esto no va de convertirte en una persona vaga. Va de dejar de tratarte como si fueras una máquina. Los estoicos hablaban de aceptar tus límites, de concentrarte en lo que depende de ti y soltar lo que no. Tú, en cambio, pretendías controlarlo todo. Otra estrategia es empezar a escuchar al cuerpo como si fuera un amigo sincero, no un estorbo. Dolor de cabeza constante, tensión muscular, ganas de llorar sin motivo claro, cero energías. No son manías, son avisos. También ayuda a revisar tu lista de tengo que. Muchas de tus obligaciones no son leyes universales, son costumbres o miedos. Empieza a cambiar tengo que por elijo o no elijo. Aceptar que tu mente ha llegado a su límite no te hace débil, te hace honesto. A veces no es que estés fallando, es que llevas demasiado tiempo exigiéndote vivir en modo emergencia. Y después de aceptar esa saturación, apareció algo ridículamente simple, pero que lo cambió todo. Darte cuenta de que llevabas media vida sin respirar bien. Sí, suena absurdo, pero es cierto. Ibas por la vida como si te hubieras quedado a medias de un suspiro, medio aire dentro, medio aire fuera, y todo tu cuerpo en tensión, como si estuvieras huyendo de algo sin moverte del sitio. Empezaste a observarte y descubriste que respirabas como quien va con prisa, incluso cuando estabas sentado. Respiración corta, rápida, torácica, de emergencia. Ahí fue cuando descubriste el poder de una inhalación lenta. Nada místico, nada esotérico. Simplemente inspirar despacio, contando como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Inhalar profundo por la nariz. Sentir cómo se hincha el abdomen. Aguantar un segundo y soltar el aire más lento todavía. Parece una tontería, pero es impresionante la cantidad de drama interno que se desinfla cuando decides darle al cuerpo el mensaje de no estamos en peligro ahora mismo. El cerebro es muy listo para inventarse problemas, pero también es bastante básico. Si respiras como si fueras a morir, se cree el cuento. Si respiras como si estuvieras a salvo, empieza a bajar la guardia. Poco a poco fuiste entendiendo que tu cuerpo podía ser un ancla, no solo un sitio donde acumular tensión. En lugar de engancharte al pensamiento número 1000 sobre todo lo que puede salir mal, empezaste a engancharte a sensaciones muy simples. El aire entrando, el aire saliendo, el peso de tu cuerpo en la silla, el contacto de los pies con el suelo. Imagina que estás en medio de una tormenta y encuentras una barandilla. La barandilla es tu cuerpo. Tus pensamientos, en cambio,
son las olas que suben, bajan, amenazan, pero no te arrastran si estás bien sujeto. La ansiedad vive en el futuro, y tú te habías hecho experto en eso. ¿Y si sale mal? ¿Y si se enfadan? ¿Y si me equivoco? Tu mente escribía series enteras de desastre, y tú las veías todas de maratón. Cuando empezaste a llevar la atención al cuerpo y a la respiración, fue como cambiar de canal. El drama seguía ahí, pero ya no era la única opción en la pantalla. 3 respiraciones profundas. Bien hechas, pueden hacer más por ti en un minuto que 20 vueltas mentales a la misma preocupación. Los estoicos veían el cuerpo y el presente como territorio propio, el resto como ruido. Lo bonito es cuando empiezas a notar que la ansiedad se reduce cada vez que vuelves a la hora. No desaparece para siempre, pero deja de ser un monstruo gigante. Se convierte más en una ola. Viene, sube, la sientes en el pecho, respiras, la dejas pasar. Cuando empezaste a respirar mejor y a volver al presente, el ruido no se fue del todo, pero empezó a volverse más claro. Lo que antes era un caos difuso se convirtió en algo concreto. Historias. Te diste cuenta de que tu mente llevaba años contándote películas sin pedirte permiso, y tú, como espectador fiel, te las creías todas. No era solo que pensaras en negativo, era que tu cabeza exageraba todo. Una llamada que no te devolvían se convertía en «me están ignorando a propósito». Un mensaje leído y no contestado era «le importo cero». Un pequeño fallo en el trabajo se transformaba en «van a darse cuenta de que soy un fraude». Empezaste a ver tus patrones de catastrofismo como guiones repetidos. Ante cualquier situación nueva, tu mente elegía el peor final posible y lo daba por válido. Ahí llegó un punto clave: aprender a diferenciar hechos de interpretaciones. Hecho: esa persona no respondió tu mensaje. Interpretación: no le importó. Hecho: tu jefe te hizo una corrección. Interpretación: piensa que soy inútil. Tu cabeza mezclaba ambas cosas en una masa compacta y tú te la comías sin masticar. Separarlas fue como limpiar unas gafas empañadas. Se trata de ajustar la narrativa hacia algo más realista y más justo. Pasar de todo sale mal siempre a hay cosas que me han salido mal y otras que no. De nadie me entiende a hay personas que no me entienden y otras que sí. No es poesía, es precisión emocional. Poco a poco, cada vez que pillabas a tu mente exagerando, empezaste a bajarle el tono. De pronto la historia cambiaba. No eras la víctima eterna. Eras alguien que atravesaba momentos difíciles, sí, pero con recursos, con conciencia, con la capacidad de reescribir lo que se decía a sí mismo. Después de ver con claridad las historias que tu mente inventaba, llegó la parte incómoda. Decidir qué hacer con todo eso. Ese «hasta aquí» no es una frase bonita, es una línea interna. Es como si dentro de ti dibujaras una raya en el suelo y dijeras, a partir de aquí ya no te compro todo lo que dices. Elegir no seguir alimentando pensamientos dañinos es exactamente eso. Una elección. Imagina que tus pensamientos son como cuentas que sigues en una red social. Antes les dabas me gusta, compartías todo, te enganchabas a cada publicación. Ahora los miras y te preguntas, ¿esto me ayuda o me hunde? Una de las decisiones más valientes es darte permiso para parar sin sentirte débil. Durante años te has contado la historia de que parar es fracasar, que descansar es perder tiempo. Ahí has confundido resistencia con autoabandono. Los estoicos no iban de destrozarse porque sí, iban de usar bien la energía. Parar puede ser tan sencillo y tan difícil como decir, hoy no voy a seguir dándole vueltas a esto, hoy me voy a permitir hacer algo que me sostenga.
Otro paso clave es reconocer que no podías seguir cargándolo todo tú solo. Contarle a alguien lo que pasa por tu mente, a un amigo, a un profesional, saca la oscuridad del interior y la pone en palabras. Y lo que se dice en voz alta suele perder parte del poder que tenía cuando solo vivía en tu cabeza. Además, escuchar a otro decirte, te entiendo, no estás solo en esto, rompe una de las mentiras más crueles de la ansiedad. Esa sensación de que eres el único que se siente así. Decir hasta aquí, por dentro, fue solo la mitad del camino. La otra mitad empezó cuando te tocó abrir la boca y contarlo. El primer cambio real llegó cuando te diste permiso para pedir ayuda, no como quien lanza un comentario suelto, sino como quien admite, me estoy hundiendo por dentro. Eso cuesta. Pero en el momento en que dejas de fingir y dices la verdad, algo dentro de ti se recoloca. Lo gracioso y un poco triste es que cuando empezaste a hablar de lo que te pasaba, descubriste que no eras un raro, eras casi estadística. Mucha gente vive lo mismo, solo que bien maquillado. Poner en palabras lo que te pesaba no resolvió la vida en un día, pero alivió. Es como si hubieras estado cargando una mochila con piedras y al contarlo por fin pudieras abrirla y empezar a sacar cosas. Lo que antes era una masa indefinida de malestar, se convierte en frases concretas que puedes revisar, cuestionar, trabajar. Compartir lo que vivías no hizo desaparecer tus pensamientos negativos, pero sí dejó claro algo esencial. No eres tus pensamientos, no eres tu ansiedad, no eres tu peor día. Eres alguien que por fin se atreve a decir en voz alta lo que antes solo sufría en silencio. Lo que no se dice, se pudre por dentro. Lo que se nombra empieza poco a poco a curarse. Desde que empezaste a hablar en serio de lo que te pasaba, apareció otro nivel de realidad. ¿Qué haces con todo lo que entra cada día en tu cabeza? Te diste cuenta de algo incómodo. Cuidas más lo que comes que lo que consumes mentalmente. La higiene mental que nunca te enseñaron empieza por filtrar qué dejas entrar. Noticias, redes sociales, opiniones ajenas, dramas prestados, conversaciones que no te aportan nada. Todo eso son como alimentos para tu cabeza. Algunos nutren, otros intoxican. Reducir estímulos innecesarios es bajar el volumen del mundo para poder escucharte un poco. Una solución simple que cuesta horrores es ponerte límites concretos. Ratos sin móvil. No mirar noticias cada 5 minutos. Elegir momentos del día para desconectar de verdad. Luego está el tema de las conversaciones tóxicas. Hay diálogos que son como una ducha de agua fresca y otros que son como meterte en un cubo de aceite usado. Ahora estás aprendiendo a poner límites, cambiar de tema, marcar distancia, ver menos a ciertas personas o simplemente dejar de entrar al juego. Piensa en tu mente como en una habitación. Si cada día dejas que entren personas a tirar basura, pegar gritos y mover los muebles, al final esa habitación se vuelve un lugar en el que no apetece estar. La higiene mental es empezar a cerrar la puerta a quien no respeta el espacio. Abrir la ventana de vez en cuando, tirar lo que ya no sirve y quedarte con lo que sí suma. No puedes controlar el mundo, pero sí lo que dejas que se quede viviendo contigo. Y luego está lo más básico. La mente también necesita descanso. Descanso real, silencio, pausa, actividades donde tu cabeza no tenga que estar rumiando ni atenta a 1000 cosas. Salir a caminar sin auriculares, hacer algo con las manos, aburrirte un poco. Tu mente no fue diseñada para estar en modo consumo todo el día. Si no le das pausa, te la exige a través de ansiedad, saturación y esa sensación constante de no poder más. Cuando empezaste a cuidar mínimamente lo que entraba en tu cabeza, apareció otra pregunta. ¿Ahora qué? Descubres algo que suena poco espectacular, pero es clave. No te salvan los grandes discursos, te salvan los pequeños hábitos que repites casi sin hacer ruido. Durante mucho tiempo pensaste que para cambiar tu vida necesitabas grandes giros, nuevos comienzos, decisiones radicales. Lo que de verdad empezó a mover ficha fueron rutinas breves, casi ridículas, que cambiaron tu enfoque. 5 minutos para escribir cómo te sientes. 3 para respirar antes de mirar el móvil. 10 para caminar sin auriculares.
Otro hábito que marcó la diferencia fue dejar de quedarte atrapado en la cabeza y empezar a reemplazar un pensamiento por una acción real. En lugar de quedarte repitiendo, tengo que organizar mi vida mientras te agobias, haces algo pequeño y concreto. Ordenar un cajón, apuntar 3 tareas, enviar ese mensaje pendiente. Cada vez que eliges una acción, en vez de otra vuelta al pensamiento, le dices a tu cerebro, menos drama, más realidad. La filosofía estoica insiste en esto. No puedes controlar cómo te vas a sentir dentro de un mes, pero sí puedes decidir qué haces en los próximos 10 minutos. También aprendiste a comprometerte con pequeñas mejoras, no con grandes metas espectaculares. Pasaste de voy a dejar de tener pensamientos negativos para siempre, a voy a responder de otra forma cuando aparezca el pensamiento de siempre. No impresiona mucho contarlo, pero se nota muchísimo vivirlo. Piensa en tus miedos como una muralla enorme. Antes querías derribarla de una patada y te estrellabas. Ahora vas ladrillo a ladrillo. Un ladrillo menos cuando eliges no creer el pensamiento catastrofista. Otro cuando haces una pequeña acción que te da paz. Otro cuando te hablas con un poco más de respeto. El miedo no se rompe de golpe. Se desgasta cuando eliges 1000 veces un paso pequeño en lugar de quedarte paralizado. Con esos pequeños hábitos que empezaste a cambiar, algo curioso comenzó a pasar. Tus miedos seguían ahí, tus pensamientos negativos también, pero ya no te arrastraban igual. Entonces, llegó el siguiente nivel. Dejar de vivir dentro de tus pensamientos y empezar a mirarlos desde fuera. Convertirte en testigo de lo que pasa dentro de ti es dar un paso hacia atrás. En vez de soy un desastre, empiezas a notar me está apareciendo el pensamiento de que soy un desastre. Puede parecer un truco de palabras, pero no lo es. Cuando dices soy, te lo pegas a la piel. Cuando dices pienso, lo colocas delante de ti como algo que puedes observar. Aquí entra algo muy importante: separar lo que piensas de lo que eres. Tu mente puede decirte de todo, que no vales, que llegas tarde a todo, que no eres suficiente. Perfecto, que hable. Pero una cosa es lo que tu cabeza suelta en automático, y otra muy distinta es tu identidad. Tú no eres cada pensamiento que aparece, igual que no eres cada anuncio que sale en la televisión. Dejar de obedecer cada idea no significa empezar a pelearte con todas. En lugar de declarar la guerra, puedes probar algo distinto. Gestión. Dejar que el pensamiento pase, reconocerlo, y después decidir si vas a hacerle caso o no. Una práctica muy sencilla es imaginar que tus pensamientos son como coches en una carretera. Antes, cada coche que pasaba te llevaba de copiloto. Aparecía el pensamiento, va a salir mal, y tú te subías sin preguntar. Observar es quedarte en la acera, ver pasar los coches y elegir a cuál te subes. No puedes evitar que circulen, pero sí puedes decidir no dejarte arrastrar por todos. Otra forma práctica de entrenar esto es pillarte en el momento exacto en que un pensamiento te engancha y preguntarte, ¿este pensamiento me ayuda o me hunde? No si es verdad absoluta, sino si te lleva a una acción útil o a dar vueltas sobre lo mismo. Elegir qué pensamientos merecen atención es casi como hacer limpieza de amigos en una red social. Darle más tiempo a las ideas que te ayudan a avanzar y menos a las que solo repiten el mismo discurso de no puedes, no vales. Aprender a observar tus pensamientos no te convierte en una persona fría ni desconectada. Te convierte en alguien que deja de vivir arrastrado por cada ocurrencia de su mente. Sigues sintiendo, sigues dudando, sigues teniendo días malos, pero ya no estás encadenado a la primera frase triste o catastrófica que aparece por dentro. Has pasado de ser marioneta a ser al menos quien sostiene algunos hilos. Después de aprender a mirar tus pensamientos sin obedecerles, te diste cuenta de algo muy práctico. Por mucho trabajo interno que hagas, si por fuera todo es un caos, tu mente lo nota. No eres solo lo que piensas, también eres lo que ves cada día cuando abres los ojos. Organizar tu entorno para que tu mente pudiera respirar no fue un capricho minimalista, fue una cuestión de salud mental. Empezaste por algo simple, poner orden en lo que veías. Un cajón, una mesa, una estantería. Nada épico, pero muy simbólico.
En ese proceso, también entendiste que no solo acumulabas objetos, acumulabas obligaciones que no eran tuyas, peticiones, favores, expectativas ajenas, compromisos que ibas aceptando por inercia. Empezar a soltar obligaciones se pareció mucho a sacar ropa del armario. Esto ya no me vale, esto nunca fue mío, esto lo conservo por culpa. Y cuando dejas de cargar con tareas que no te corresponden, el día sigue teniendo las mismas horas, pero tú llegas al final menos destrozado. Imagina entrar en un cuarto lleno de cosas por el suelo, ropa en la silla, papeles amontonados, cables enredados. Aunque no pienses en ello, tu cerebro lo registra todo. En cambio, cuando entras en un espacio despejado, notas algo distinto en el cuerpo. Respiras mejor. Los estímulos visuales también son carga. Reducir el desorden a tu alrededor es como bajar pestañas del navegador mental. A medida que ibas soltando cosas, compromisos y ruido, empezaste a notar algo precioso. Te sentías más ligero. Con menos cosas, menos notificaciones, menos «tengo que». Aparecía una calma rara. Más huecos en la agenda, más espacio en la habitación, más silencios sin llenarlos al segundo con una pantalla. Y ahí, en esos huecos, fue donde realmente empezaste a respirar diferente. Tu mente no flota en el aire. Vive en un cuerpo, en una casa, en una rutina. Si todo lo que la rodea es confuso, saturado y lleno de cosas pendientes, tus pensamientos lo reflejan. Cuando empezaste a ordenar un poco tu vida externa, algo dentro de ti cambió de tono. El ruido seguía. Los problemas no desaparecieron, pero aparecieron pequeños momentos en los que de repente respirabas hondo y no sentías el pecho tan apretado. Lo primero que tuviste que aceptar es que tus pensamientos no se han ido de vacaciones, siguen ahí. La diferencia es que ya no te arrastran igual. Es como si antes fueran jefes, y ahora fueran empleados que pueden opinar pero no mandar. Y sí, has llegado a un punto en el que en lugar de odiar todo el camino recorrido, empiezas a agradecerlo. No porque haya sido bonito, sino porque te devolvió algo que dabas por perdido. Tu paz. Todo ese proceso de saturación, ruido interno y lágrimas, te empujó a hacer algo que llevabas años posponiendo. Mirarte de verdad. Te obligó a aprender a respirar, a poner límites, a ordenar dentro y fuera. Y aunque nunca lo hubieras elegido voluntariamente, hoy puedes ver que gracias a eso has recuperado una calma que no conocías desde hace mucho tiempo. En ese camino, te fuiste convirtiendo poco a poco en alguien que se entiende a sí mismo. No alguien que lo tiene todo resuelto, pero sí alguien que se escucha. Ahora detectas cuando te estás pasando de exigencia, cuando tu cuerpo está diciendo basta, cuando tu mente está montando una película de miedo que no toca. No siempre paras a tiempo, pero cada vez tardas menos en darte cuenta. Antes eras como un pasajero dentro de un coche sin frenos. Ahora sigues yendo en coche, sigues circulando por momentos difíciles, pero has descubierto que tú llevas el volante, que puedes frenar, cambiar de carril, parar en un área de descanso si hace falta. Ahí está el verdadero renacer, no en que el camino sea perfecto, sino en saber que tú ya no vas completamente a merced de tus miedos. Los estoicos hablaban de cultivar un lugar interior al que regresar. Y eso es exactamente lo que has ido construyendo sin darte cuenta. Un sitio dentro de ti al que volver cuando todo se descoloca. Un lugar de calma que no depende de que el mundo esté perfecto, sino de que tú recuerdes lo que ya aprendiste. Respirar, observar, ordenar, filtrar, pedir ayuda, parar a tiempo. No son frases motivacionales. Son herramientas reales que has probado en tus peores días. Lo más reconfortante es saber que aunque vuelvan los bajones, porque volverán, ya no estás igual de desarmado. Habrá momentos en los que la ansiedad asome, en los que la mente intente volver a sus viejos trucos, en los que la vida te dé una sacudida. Pero ahora conoces el camino de regreso. Puedes cerrar los ojos, respirar hondo, ordenar un poco lo de fuera, decir un par de no necesarios, hablar con alguien y empezar de nuevo. No desde cero, desde experiencia. Renacer no es empezar de nuevo. Es volver a ti con todo lo aprendido y esta vez quedarte en paz. Tu mente puede decir muchas cosas,
Pero tu vida la decides tú cada vez que eliges a qué pensamientos les das un asiento en tu mesa. Dejaste de pelear con tu mente y empezó la paz. Ese es el verdadero milagro silencioso. No convertirte en una versión perfecta de ti, sino en alguien que ya no vive asustado de su propio mundo interno. Alguien que puede mirar sus pensamientos de frente sin obedecerlos, que entiende sus heridas, que cuida su entorno y que en medio de todo se permite algo que antes parecía un lujo: vivir con menos miedo y más aire. Si has llegado hasta aquí, te invito a compartir tu reflexión en los comentarios. ¿En qué momento decidiste dejar de creerle todo a tu mente? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos herramientas prácticas de estoicismo y transformación personal. Recuerda que cada video que compartimos es una oportunidad para que más personas encuentren el camino de regreso a su paz. Explora nuestra lista de reproducción con más contenido sobre filosofía estoica aplicada a la vida moderna. Gracias por tu tiempo y por ser parte de esta comunidad que elige la conciencia sobre el caos. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos este viaje hacia una mente más libre.